estamos llevando una serie los días miércoles llamada La Familia, y una vez al mes también estoy predicando este tema. Cada miércoles predicamos la familia, damos una enseñanza bíblica donde se puede preguntar. El domingo por tema de tiempo no se puede preguntar, por organización y muchas cosas no se puede preguntar, pero los miércoles es muy importante, podemos hacer preguntas, nos podemos sacar dudas, pasajes que no entendimos, cosas que no entendimos del predicador, podemos preguntar. Es muy importante. También la oración es muy importante porque después de la predicación tenemos oración. Es muy importante. Vamos a abrir nuestra Biblia en Efesios. Efesios 5. Como saben, estamos estudiando el diseño de Dios para el matrimonio y para la familia. En la última predicación dijimos que el hogar es el contexto más importante, ¿no es cierto? Porque es donde vivimos la mayor parte de nuestro tiempo, de nuestras vidas, y es el lugar clave donde podemos demostrar nuestra fe, lo que somos. Es el lugar clave donde debemos mostrar quiénes somos, ¿no es cierto? Es muy fácil llegar a la iglesia y ser cristiano, ¿no? Eso es muy fácil. Pero ¿qué hay de nuestras casas, de nuestra familia, de nuestros matrimonios, de nuestros hijos, de todo el hogar completo, ¿no? ¿Qué hay de nuestras vidas? Entonces, la Biblia enfatiza o subraya el hogar como el contexto más importante donde vivimos nuestra fe cristiana. Si nosotros no logramos vivir nuestra fe cristiana dentro del hogar, como Dios pide, realmente fracasamos, porque es ahí donde no podemos engañar a nadie. Y eso lo estuvimos viendo en la última predicación. También hemos establecido un cimiento bíblico, como le digo en Efesios 5, y vamos a continuar edificando sobre ese fundamento que ya está puesto en la palabra de Dios. Efesios 5, del 18 al 21. Para introducirnos en el tema dice así, Efesios 5, del 18 al 21. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed lleno del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos, versículo 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Estos versículos son la esencia, son el cimiento de la instrucción que viene para cada cónyuge más tarde. Por ejemplo, para las esposas del 22 al 24, por ejemplo, para los hijos del capítulo 6, versículos del 1 al 4, son instrucciones específicas para cada miembro de la familia. Para resumir, dijimos que hay 4 cosas importantes que subraya la palabra de Dios, ¿no es cierto? Que se aplica al esposo, se aplica a la esposa, se aplica a los hijos y son requisitos para cada uno de nosotros. En primer lugar dijimos que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan del versículo 18? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes ser lleno del Espíritu Santo. Esto es un mandamiento, no es una sugerencia, no es una opción. Si hoy tengo ganas de ser lleno del Espíritu Santo y el martes no voy a tener ganas porque voy a llegar cansado del trabajo. Esto no es una opción, es un mandamiento, ser lleno del Espíritu Santo. Ser lleno de la palabra de Dios, dijimos Colosenses 3:16. Dice que la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, dice, ¿no? Habite, mora en vosotros, la palabra de Dios. Entonces, ser lleno del Espíritu Santo es ser lleno de la palabra de Dios. Eso quiere decir. Entonces, cada día tenemos que ser lleno del Espíritu Santo, lleno de la palabra de Dios. Son pasajes paralelos, no es algo místico, no es algo raro. Como dije la vez pasada, no es algo que va a salir una voz del cielo y me va a hablar misteriosamente. No, es ser lleno de la palabra de Dios. Eso es la llenura del Espíritu Santo. En segundo lugar dijimos que tenemos que estar llenos de gozo, el versículo 19. Para demostrar nuestra fe, tenemos que estar llenos de gozo. Un creyente está lleno de alabanza, cántico, como le expresa el apóstol Pablo.
¿no es cierto? Un creyente siempre tiene una canción para cantar, como hizo la hermana Iva en su testimonio, ¿no es cierto? El versículo 20 dice que en tercer lugar tenemos que estar agradecidos por todo. Es muy fácil caer en el error de estar agradecido por lo bueno solamente y en los momentos malos no agradecer a Dios, no agradecer los momentos de prueba que Él utiliza para cambiar nuestra conducta, nuestra vida. Y el versículo 21 dice que tenemos que estar sumisos unos a otros. Estos son los cuatro requisitos básicos para un matrimonio feliz, para poder llevar una vida matrimonial feliz, una vida familiar feliz como Dios pide. En la última predicación dijimos que además de la sumisión mutua que debe existir entre creyentes, ¿sí? Hablamos también de un principio en la relación matrimonial que tiene que ver con el papel que Dios ha diseñado para cada cónyuge, para cada uno de la familia. Por ejemplo, Dios le ha dado a cada uno de los esposos un papel, una función, y a la esposa le dio otro. Al esposo Dios le ha dado el papel o la función de proteger, de cuidar, de sustentar, de alimentar, de proveer el liderazgo. Esa es función del esposo. La función de la esposa es venir a su lado. Cuando hablamos de condición espiritual, somos todos iguales delante de Dios, ¿se acuerdan? No, porque no hay griego, no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, todos somos uno en Cristo Jesús, ¿no es cierto? Pero cuando hablamos de papel, de roles dentro del hogar, cada uno de nosotros tenemos una función diferente, una responsabilidad. Todavía estamos en el repaso y dijimos la vez pasada también que la responsabilidad es de la esposa y de venir al lado del esposo. Cuando Dios creó a Eva, la creó como ayuda idónea, ¿ustedes se acuerdan? Eso quiere decir que la creó para complementar el liderazgo de su esposo, ¿sí? Y recibir el cariño sensible, la ternura que cuando la creación era perfecta, Adán proveía. Todo esto a modo de repaso. También vimos en Génesis 3 que después de la caída Dios maldijo al hombre y a la mujer y la maldición afectó dramáticamente a la relación matrimonial, dramáticamente, ¿sí? Y la relación matrimonial no solamente en ese momento fue afectado, sino que fue afectado para siempre, para todos los matrimonios. Por ejemplo, Génesis 3:16, Dios le dice a la mujer: en gran manera multiplicaré los dolores de parto, con dolor darás a luz los hijos, y con todo tu deseo será para con tu marido, pero él tendrá dominio sobre ti. Y explicamos también esa frase, ¿no? ¿Qué quería decir tener dominio sobre ti? Dijimos que tenía que ver con un deseo de controlar al esposo, de dominarlo. Pero como parte de la maldición, el hombre iba a dominar insensiblemente a la mujer, sin cuidarla, sin protegerla. Eso es parte de la maldición y lo encontramos en Génesis 3. Cuando el pecado entra en la raza humana y como consecuencia del pecado entra la maldición al resto de la creación. No solamente a Adán y Eva afectó, sino que a todo el mundo. A partir de ese momento el problema se incrementa. Todo va realmente cuesta abajo, todos los problemas que tenemos. Por ejemplo, Génesis 4 tenemos el primer caso de poligamia en la Biblia. Génesis 4. ¿Qué quiere decir poligamia? Muchas mujeres para un solo hombre. ¿Sí? La intención de Dios para un hombre con una mujer para toda la vida es violada. El hombre comienza a dejar a un lado lo que Dios estableció como ideal, ¿sí? Y encontramos la poligamia, por ejemplo. Y la poligamia se convirtió en algo muy común a través de la historia del Antiguo Testamento. Aún aquellos que eran héroes de la fe, si ustedes leen la historia de David, de varios héroes, vemos como era algo muy común entre ellos la poligamia. Tenían varias mujeres. En Génesis 9:22, por ejemplo, observamos el primer caso de pornografía en la Escritura. En el capítulo 16, del 1 al 3, el adulterio se introduce en la Escritura. En el capítulo 19 tenemos la entrada de la homosexualidad con todas las perversiones que ahí se describen. Así que ni siquiera salimos de Génesis
Y ya en Génesis tenemos un ataque feroz contra el matrimonio y la familia y los matrimonios se ven afectados por esto. Mujeres luchando con su marido, hombres dominando insensiblemente a sus mujeres sin cuidarlas, ¿sí? Ambos expuestos a una sociedad que está influenciada por la poligamia, adulterio, homosexualidad, fornicación, incesto, prostitución, seducción, todas esas cosas, ¿sí? Esto es lo que domina nuestra cultura, lo que dominaba la cultura en esa época también, ¿sí? Y lo peor que nuestra cultura hoy exalta ese tipo de conducta y la ve como algo normal, ¿sí? Eso es lo que realmente molesta, ¿sí? Es increíble. Le comentaba a los hermanos el miércoles que hace un tiempo, por ejemplo, había ido a Eroski a comprar y al lado de la chuchería, donde están los chuches, está ahí un puesto de revista. Y en el medio de toda la revista, periódico, eso, había revistas con mujeres desnudas y un niño podía pasar y mirarlo. ¿Cómo afecta eso a la mente del niño? O al adolescente que está yendo a comprarse un caramelo, un chicle, y se encuentra con eso de repente ahí, ¿no es cierto? Y no solamente en ese negocio, en varios negocios, en nuestra cultura es algo normal. Lo ponen ahí como si fuera algo normal y a la gente ni siquiera le molesta. Tienen la conciencia totalmente cauterizada, ¿no es cierto? No le molesta ese tipo de conducta, lo ve como algo normal, ¿sí? La gente está siendo bombardeada por un mundo de fantasía y perversión al diseño original de Dios para el sexo. Todo esto diseñado por Satanás, por supuesto, a través del sistema del mundo. Satanás lo que quiere hacer es destruir lo que Dios ya estableció. Una familia feliz, un matrimonio feliz, que reflejen, ¿sí? Que reflejen el amor de Cristo, el amor de Dios, ¿sí? Satanás quiere invertir todo eso, quiere destruir, él nos odia a Dios, ¿sí? Y lo que quiere él es llevarnos al infierno junto con él. Entonces nos encontramos en una guerra espiritual, ¿sí? En contra del matrimonio y la familia. Es una guerra espiritual y esto es muy importante que lo recordemos. No es simplemente una guerra social, una guerra económica, política. No es que estamos luchando contra Eroski, por ejemplo, o contra el dueño de Eroski. Estamos en una lucha espiritual, ¿sí? Nos encontramos en un conflicto a la supervivencia de la familia, ¿sí? Es un conflicto a muerte. Satanás nos quiere destruir. Quiero que vayamos a 2 de Corintios, capítulo 10. Nos vamos a detener por unos instantes. 2 de Corintios, capítulo 10, versículos 3 al 5. Dice así, 2 de Corintios capítulo 10, versículo del 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Ahí está descrita nuestra lucha espiritual, ¿sí? Lo vamos a analizar. Nos dice Pablo en el versículo 3 que aunque estamos limitados a nuestro cuerpo, dice, aunque andamos en la carne, a este cuerpo físico, y por lo tanto tenemos ciertas limitaciones que nuestra naturaleza humana nos impone, pero en el versículo 4 nos dice que aunque andamos en este físico, en esta carne, nuestras armas como creyentes no son carnales, no son físicas, sino son espirituales, ¿sí? La describe como armas espirituales poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. No peleamos esta guerra espiritual con armas humanas, con la fuerza humana.
Eso es importante de recordar. Estamos en una lucha espiritual. Esta guerra no puede ser ganada con armas, al menos que vengan de Dios, al menos que sean sobrenaturales. El versículo 4 le llama armas poderosas en Dios. La idea es similar a la que encontramos en Efesios 6, 17. No es necesario que ustedes lo busquen. El apóstol Pablo, hablando de la armadura del creyente, dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Otra vez, la idea es que estamos en una lucha espiritual, ¿no es cierto? Acá nos está enseñando cómo prepararnos para la batalla contra Satanás y sus huestes. Ahora, fíjense la descripción que Pablo le da a estos enemigos. Le llama fortaleza. Fortaleza. La imagen que aquí usa el apóstol Pablo es la de un castillo edificada en lo más alto en el mundo antiguo. Desde el punto de vista humano, es algo imposible de atacar. Y Pablo nos manda a que ataquemos, que sitiemos esto, ¿sí? Pero ¿qué son estas fortalezas? ¿Sí? Dice en el versículo 5, especulaciones y argumentos. Entonces estas fortalezas no son carne, no son seres, no son personas, ¿no es cierto? No son ideología, son filosofía, son sistemas de pensamiento humano, y también le llaman en el versículo 5 razonamientos altivos. ¿Sí? Razonamientos altivos y especulaciones. ¿Sí? En Romanos, bueno, esto es el producto del intelectualismo orgulloso humano. Esto se produce por el orgullo humano, ¿no es cierto? En Romanos 1, Pablo se refiere a estos individuos como aquellos que profesan ser sabios, pero realmente son necios, aunque en su propia opinión son muy sabios, ¿no es cierto? Pero la palabra de Dios dice que son necios porque contradicen a la palabra de Dios, contradicen a Dios, ¿no es cierto? Y la Biblia es muy clara en cuanto a esto. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. El decir que no hay Dios es la necedad en su máxima expresión. Esto realmente es una necedad, decir que no hay Dios. No solamente negar a Dios, sino negar todo aquello que viene de Dios. Esto es necedad. Volviendo a Efesios 6:12. Pablo dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Acá tenemos la descripción de estos enemigos. ¿Quiénes son? ¿Sí? En primer lugar, no tenemos lucha contra personas. Nuestra batalla no es contra nuestros hermanos, contra nuestros familiares, nuestros esposos, nuestros hijos. ¿Sí? Algunos dirán: yo ya me gané el cielo, tantos años aguantando a mi esposo, ¿no es cierto? No es así. No es contra personas. Dice: contra potestades, contra principados, contra gobernadores de tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La lucha que tenemos es espiritual, nuevamente. Es contra seres espirituales. Nos encontramos en una batalla espiritual de ideología que los hombres, las personas, inventan bajo la influencia del demonio, de Satanás mismo. ¿Sí? Primera de Timoteo 4:1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y voy a hacer énfasis en esto. Toda doctrina falsa, todo sistema de pensamiento orgulloso falso, ¿sí?, tiene su origen en Satanás, ¿sí?, en Satanás mismo, en demonios, quien es, según la Biblia, el padre de mentira. ¿Ustedes se acuerdan cómo lo describe el Señor Jesús en Juan 8:44? Le dice a los fariseos, Jesús se refiere a los fariseos, le dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso
y padre de mentira. Acá notamos dos cosas. Primero, lo que decíamos, ¿no? Todo pensamiento falso viene de Satanás. Y también tenemos que analizar nuestra vida. ¿Cómo es que estamos viviendo? ¿Mentimos? ¿Contradecimos la palabra de Dios? ¿La trazamos bien? ¿Lo que escuchamos lo investigamos en casa? ¿O no creemos cualquier cosa que nos dicen como los niños pequeños? Que le dicen que en la esquina llueve y va y ni se fijan. ¿No es cierto? Tenemos que analizar nuestra vida. Ahora, estas ideologías se convierten en fortalezas que están arraigadas en este mundo, ¿sí? Y en la cultura en que vivimos, y que tenemos que enfrentar con armas espirituales. ¿Con qué fin? El versículo 5 de 1 de Corintios 10, el pasaje que estamos leyendo antes, como dijo gente, dice que tenemos que llevar cautivo todo pensamiento, toda fortaleza, todo argumento, todo razonamiento falso, llevarla a la obediencia ¿de quién? De Cristo. ¿No es cierto? De Cristo. Esto, hermano, es evangelismo y corrección de todo aquello que es falso, en armonía con aquel quien dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Esto es evangelismo. Una de estas fortalezas erigidas en contra del conocimiento de Dios hoy es el que comúnmente se llama movimiento feminista. Ya alguna hermana me han escuchado el miércoles hablar de esto, ¿sí? El movimiento feminista como trasfondo a la responsabilidad de las esposas. En Efesios 5:22, quiero que vengan conmigo a Efesios 5:22. Vamos a desgastar las hojas de la Biblia en este día. Vamos a estar agilizando los dedos. Efesios 5:22 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Entonces la idea es que las casadas estén sujetas a Cristo, como la iglesia las casadas lo estén sujetas, a su marido, como la iglesia lo está sujeta a Cristo. Esta es la idea. Comparemos esto con lo que vemos en 1 Corintios 11:3. No es necesario que lo busquen, lo voy a leer. Dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, el varón es cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Todo esto son pensamientos, ideas paralelas. El hombre, así como Cristo tiene autoridad en la iglesia, el hombre tiene autoridad y la mujer debe someterse voluntariamente a su esposo, ¿sí? Esta no es una opción, no es algo que yo me inventé, no es algo que inventó el apóstol Pablo. Esto es declaración de Dios y parte del diseño de Dios para el matrimonio y para la familia. En Tito 2:3, si vienen conmigo a Tito 2:3, dice así: las ancianas, hablando de las mujeres ancianas, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, en su conducta, no calumniadora, no esclava del vino, maestra del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a su marido y a sus hijos. Versículo 5. A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a su marido, otra vez, sujetas a su marido, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, ¿qué es lo que las mujeres ancianas tenían que enseñar? A amar a sus hogares, a amar a sus hijos, ¿sí? Y sujetarse a su marido. Creo que la persona más simple, la persona más joven en la fe puede entender esto. No es difícil que digamos. El marido tiene autoridad en el hogar,
en la iglesia y la mujer debe someterse. Esto es muy claro desde el punto de vista de las escrituras. A veces va en contra de lo que nosotros pensamos, ¿sí? Porque no hemos creado de una manera distinta. Pero esto es declaración de Dios, no es algo que yo me invento, está en la palabra de Dios. Y es interesante ver que mujeres, aún las mujeres cristianas, están confundidas en cuanto a su papel, a su rol dentro del hogar. Creo que están siendo confundidas porque están siendo influenciadas por el movimiento que acabo de mencionar, el movimiento feminista que está saturando a nuestra sociedad aquí en España y está cambiando, está invirtiendo la manera de pensar de las mujeres. Y las mujeres están abandonando el papel que Dios le ha dado para ella dentro del hogar. La mayoría de nosotros no tenemos ni idea de lo que este movimiento es, el movimiento feminista. Por lo general pensamos que se trata de un movimiento que busca la equidad social, ¿sí? Por ejemplo, con los hombres, la equidad educacional a todo nivel, la equidad en cuanto a remuneraciones, en base a habilidades, etc. Todo esto suena razonable. Nadie estaría en contra de decir que la mujer debe tener la misma educación que el hombre, ¿no es cierto? O que a la mujer le paguen la misma cantidad de dinero por el mismo trabajo que hace con uno, que puede hacer un hombre también, ¿no es cierto? Nadie está en contra de esto. Pero lo que no sabemos es la filosofía, la ideología, la fortaleza, ¿sí?, de lo que ellas están promulgando, ¿no es cierto? Y vamos a ver un poquito más de esto. Si analizamos la retórica feminista, de aquellas que son feministas pero hasta la muerte, ¿no es cierto? Por ejemplo, van mucho más allá de la igualdad social, económica, política. Ellos no quieren cambiar ese aspecto de la sociedad, va mucho más. Gloria Steinem es la editora de la revista Miss Magazine. Ella decía hace algunos años, decía, para el año 2000 espero que criaremos a nuestros hijos de tal manera que crean en el potencial humano, no en Dios. Eso lo decía hace unos años. Y lo vemos ahora, ¿no es cierto?, cómo se exalta, ¿no?, al ser humano. Todo lo puedes, dice la propaganda de televisión. Todo lo puedes. Nadie te puede decir nada, ¿no es cierto? Se exalta y hacen enorgullecerse y dejan a un lado a Dios, porque supuestamente ellos, el hombre, todo lo puede, ¿sí? Escuchen bien lo que estamos diciendo y el trasfondo que dimos en 1 Corintios 10, ¿no es cierto? La ideología satánica no se limita a asuntos de tipo social, siempre van de la mano con asuntos teológicos. Las feministas radicales no se conforman con cambiar ciertos aspectos sociales de nuestra cultura, sino que tienen como propósito atacar a Dios, asaltar a Dios, porque el Dios de la Biblia se opone a sus propósitos, a lo que ellas quieren conseguir. Otra líder feminista dice lo siguiente: ya que el matrimonio constituye la esclavitud para las mujeres, es claro que el movimiento debe concentrarse en atacar a esta institución. La libertad para las mujeres no puede ser ganada sin la abolición del matrimonio. Esto es positivamente diabólico, satánico, ¿no es cierto? Claro, abolir, destruir. ¿De dónde viene esta idea? No viene de esta. No es una idea que se le ocurrió en un momento de turbación, ¿sí? No es algo que ella estaba pensando desde que era joven, ¿no? Esto es diabólico, esto es demoníaco, esto viene de parte de Satanás. Es una filosofía que viene de extracción diabólica y que se opone al conocimiento de Dios, está en contra de lo que Dios es. Esto es justamente lo que Pablo nos acaba de decir en el pasaje que leímos. En 1971, en el documento llamado Declaración del Feminismo, esto hace ya mucho tiempo atrás, ¿no? 1971, yo ni siquiera había nacido. Esto es 3 años antes que mi madre naciera. Este documento dice así: el final de la institución del matrimonio es una condición necesaria para la liberación de las mujeres. Toda la historia debe ser reescrita en términos de la opresión de las mujeres. Debemos regresar a las religiones femeninas antiguas como la brujería. ¿Esto suena antidios? Sí, suena positivamente diabólico. Otra líder feminista, escribiendo en la revista Humanista, 1988,
¿sí? En Estados Unidos. En este artículo que se titula Salvación Feminista, dicen ella, olvidémonos del Jesús que es un mito y busquemos aliento solaz e inspiración de verdaderas mujeres. 2000 años de dominio patriarca bajo la sombra de la cruz debería ser suficiente para volver a la mujer a las salvaciones feministas del mundo. En otras palabras, quitemos a la persona de Jesús, la verdadera salvación no se encuentra en él, se encuentra en el feminismo. El punto es el siguiente, es afectar a la sociedad no con ciertos cambios cosméticos de igualdad, en economía, en política, no es eso, sino es erradicar lo que la Biblia enseña. Esto es satánico, es una fortaleza que debe venir bajo el cautiverio de Cristo. Por todas estas cosas, mis hermanas, es que las mujeres abandonan su papel en el hogar y tienen el conflicto en su matrimonio. Y muchas veces estos matrimonios terminan en divorcio, resignándose a sufrir, ¿sí? A la pérdida, ¿no es cierto? Y todo va cuesta abajo. Yo hago una pregunta, ¿qué les hace pensar a las mujeres que se divorcian que pueden lograr tener una vida feliz con otra familia si no lo han logrado en la primera? ¿No es cierto? Otra líder del feminismo, y esta es profesora de educación superior, esta enseña a jóvenes adultos. Dice, para criar hijos en igualdad tenemos que quitarlo de la familia y educarlo comunalmente. Esto es lo opuesto al diseño de Dios. Dios no le dio los hijos a la comunidad, no se lo dio a un grupo, ni siquiera se lo dio a la iglesia, sino ¿a quién se los dio? A los padres, ¿no es cierto? A los padres. Como podemos ver, la razón de que tenemos que tomar estas ideas seriamente es porque constituyen una fortaleza ideológica que se opone al conocimiento de Dios. Algunas personas piensan que esto surgió en estos años, ¿no es cierto? En estos 40 años o 50 años, ¿sí? Que es algo nuevo. Realmente, si esto viene de Satanás, no pudo haber comenzado hoy. Tal vez algunos rótulos hayan cambiado, algunas condiciones, probablemente se le cambió el nombre, pero la idea de destruir, de abolir lo que Dios estableció para la familia y el matrimonio es la misma. La herejía de los gnósticos. Si ustedes lo conocen, los gnósticos se encontraban presentes en el primer siglo. Los gnósticos eran una secta. Básicamente estos gnósticos decían que la Biblia, y particularmente que el cristianismo, era una religión muy necia, decían ellos, muy vaga, ¿sí? Los gnósticos creían que tenían un conocimiento superior al de las escrituras, que eran superiores, eran mucho más profundos, decían ellos. Estos decían que el Dios de la Biblia, el creador de lo material, era un Dios torpe que accidentalmente creó el mundo físico e infundó en la vida chispa de vida divina. Según ellos, la materia era algo malo, que realmente fue un accidente que no debería haber existido, ¿sí? Que el hombre se encontraba prisionado en este cuerpo físico, estaba encerrado en este cuerpo físico, ¿sí? Que debería ser liberado por medio de cosas tales como la embriaguez, orgías sexuales y todas esas perversiones que ellos hacían, ¿sí? Entre sus doctrinas absurdas se encontraba la creencia de que Eva fue una mujer espiritualmente dotada que salvó a Adán. Y la liberación final de toda la humanidad se llevará a cabo bajo la mano del movimiento feminista o de la liberación feminista, decían ellos. Los gnósticos enseñaban eso en el primer siglo del cristianismo. La mujer es exaltada y el hombre menoscabado. Ya en esa época hacían eso. Y lo mismo sucede hoy. Sin duda, lo que Dios diseña como patrón, Satanás trata de invertir. ¿Se acuerdan? Con que Dios les dijo que si comieran de esa frutita iban a morir. No van a morir. ¿Ves? Satanás invierte el argumento. ¿Sabe bien Dios, dice Satanás, que el día que coman sabrán entre el bien y el mal? Seguramente Eva se quedó, wow, lo que me estoy perdiendo, ¿no es cierto? Inmediatamente mordió la frutita.
Esa es la intención de Satanás. Los gnósticos decían que Eva, la Eva celestial, entró en la serpiente y le enseñó a la Eva terrenal, ¿sí?, el camino de salvación. En la literatura gnóstica llaman a la serpiente el instructor. El instructor. Dicen ellos que era el verdadero Cristo y el Dios de la Escritura es el usurpador. Decían ellos, ¿lo ven? ¿Cuál fue la intención de Satanás? Seré como Dios, ¿no es cierto? Claro, no lo logró, y como no lo logró, trata de que sus seguidores crean de él lo que él trató de hacer. Él trata de usurpar a Dios y lo llama a Dios usurpador, ¿no es cierto? Eva tiene que dominar a Adán, ¿sí?, en su esquema. No hay regla bíblica. Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado, muriendo como sustituto de nosotros, es un mito, dicen ellos. La redención, dicen el movimiento feminista, viene de la mujer. El hombre es un ser totalmente secundario. Génesis 3 nos dice que la mujer iba a tratar de dominar al hombre, ¿no es cierto? Y lo vemos a través de la historia. La mujer ha tratado de hacerlo influenciada por Satanás y su demonio, y han desarrollado ideologías que buscan la destrucción de Dios, la destrucción de la Biblia, Cristo, el Evangelio y los hombres. Esa es la agenda feminista. Por supuesto, eso tiene su raíz en Satanás. En reacción, los hombres han tratado de hacer lo contrario. Es un esfuerzo feroz y agresivo en contra de la familia. Una autora del libro La política de la espiritualidad femenina, la política de la espiritualidad femenina, llama a traer a un fin a la religión judía cristiana una vez por todas para reemplazarla con la adoración de una diosa feminista y la brujería, y así derrocar, dicen ella, el dominio global de los hombres. Interesante, ¿no? Nadie menos que el ex vicepresidente de los Estados Unidos, Al Gore, escribió un libro llamado Tierra en Equilibrio, Ecología y el Espíritu Humano. Pero este, que se llama Bautista, habla de creencias que son contradictorias a su profesión. Escuchen bien lo que él dice. El gran valor de toda la fe del mundo, de todas las religiones, es que la diosa pagana antigua, dice él, nos ayuda a traernos salvación personal y planetaria. Esto es lo que dice él. La adoración a la diosa antigua nos traerá salvación personal y planetaria. Esto es una locura. Esto es una expresión descarada de lo que es la nueva era hoy. ¿Sí? Esto es gnosticismo moderno y descarado. Y estos son los que están al frente de las naciones y están influyendo en las comunidades de naciones. Esto es lo que la familia y los matrimonios experimentan hoy. Este ataque. Estas clases de ideología de fortaleza levantadas contra el conocimiento de Dios es la que está reinando en nuestras sociedades. Y nosotros estamos bajo la influencia de eso, como le decía. Como el ejemplo que le puse de los niños que pueden ir a Eroski y ver todas esas porquerías que se muestran en esa revista, los adolescentes. Va en contra de las ideologías La Biblia va en contra de todo eso. La Biblia lo prohíbe totalmente. Pero ellas tratan de atacarlo y lo adornan, lo empaquetan, todo muy lindo con cambios de igualdad social, política, económica. Para concluir hoy, no es popular decir que las casadas estén sujetas a su propio marido, ¿no es cierto? La próxima vez vamos a seguir hablando de esto. Va en contra de las ideologías que exalta el feminismo hoy. Sin embargo, es lo que Dios dice, y si Dios lo dice, por algo es. Cuando tú como mujer, también para el hombre, pero estamos hablando de las mujeres, cuando tú como mujer llegas a un lugar en que estás llena del Espíritu Santo, estás agradecida, alabando al Señor, sumisas al Señor, agradecida por todo, esta maldición de Dios en Génesis 3 es grandemente minimizada. Se reduce a mínimo, el conflicto desaparece en el matrimonio y la intención de Dios para el matrimonio es restaurado.
Tenemos que seguir lo que la palabra de Dios dice en vez de seguir las mentiras satánicas. Por eso le digo, hay que analizar nuestras vidas. ¿Cómo es que estamos viviendo? Tenemos que pensar en nuestros hogares. ¿Cómo es que están nuestros hogares? ¿Tenemos un buen cimiento bíblico en la familia? ¿Le enseñamos a nuestros hijos la palabra de Dios? ¿Estudiamos con nuestros esposos? ¿Nuestros esposos son creyentes? Y si no lo son, ¿qué estamos haciendo para ganarlo para Cristo? ¿Nos estamos comportando como mujeres piadosas? En el caso de los hombres, ¿qué estamos haciendo para ganar a nuestras mujeres que no son creyentes? ¿Sí? ¿La estamos tratando con el mismo amor que Cristo trata a su iglesia? ¿Le damos honor a la mujer? Es para pensar. Vamos a orar y vamos a dejar el resto en la mano de Dios y que Dios bendiga los matrimonios y las familias. Señor, te damos gracias por esta verdad, Padre, que tú nos enseñas cada día, Señor, cómo debemos comportarnos en nuestra batalla, Señor, que es espiritual. Señor, sabemos que nuestra lucha no es contra nuestros cónyuges, no es contra nuestros hijos, no es contra nuestros padres, Señor. Muchas veces, Señor, no pensamos en esto, Señor, no meditamos en tu palabra. Estamos tan atareados, Señor, como compartía la hermana, en nuestras cosas, en los quehaceres, Señor. Estamos tan afanados, Señor, con los quehaceres de la casa, que no prestamos atención a las advertencias que tú nos das, Señor. Tenemos todo lo necesario para producir familias exitosas, familias que te agraden. Tenemos todo lo necesario y lo encontramos en tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra nuevamente. Gracias, Señor. Padre Celestial, te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos presentes, Señor, que ellos puedan meditar también en estas palabras, que puedan analizar sus vidas, Señor. Padre Celestial, te rogamos, Señor, también por los ministerios, por la iglesia, Señor, por tu casa, Señor, que usted ministre, Señor. Si Jehová no edifica su casa, dice tu palabra, en vano trabajan los que la edifican. Padre Celestial, sea usted edificando nuestras vidas, su casa, Señor. Padre Celestial, ponemos todo en tu mano, Señor. Te pedimos perdón por nuestros pecados, nuestras ofensas, todo aquello que no te agrada, Señor. Usted, Señor, tiene el control de todo, Señor. Y cuando nosotros hacemos algo malo, Señor, estamos pecando contra ti, Señor, y contra nadie más, Señor. Como dijo el rey David, Señor, solo contra ti he pecado. Y, Padre, te pedimos perdón, Señor. Aún por aquellos pecados que nos son ocultos, Señor, y no recordamos, Señor. Padre Celestial, te pedimos perdón y que sea su Espíritu Santo restaurándonos, Señor. Padre Celestial, gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén.